Y, ¿qué tal? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a retomar el final de la clase de ayer eh, y un poco introducir lo que va a ser la práctica de esta tarde. Entonces, la clase de hoy va a ser un cambio respecto a lo que teníamos planeado anteriormente, porque me parece que llegué a la conclusión de que era un tema un poco árido para un curso corto. Todo lo que vamos a hacer es darle un remate a la clase de ayer, introducir lo que van a ver en la práctica de hoy y pasar el problema de cómo reconstruimos ecuaciones a partir de los datos. Entonces, para contarles el cierre de la clase de ayer, yo lo que voy a hacer es abrir un PowerPoint. Un segundito. Y aprovecho para recordarles un poquito cómo habíamos introducido la problemática de la clase de ayer. Entonces, vamos a ver si puedo hacer esto. Acá está. Entonces, lo que habíamos hablado ayer era sobre el problema de cómo encontrar estructuras coherentes en... Ahí está. Cómo encontrar estructuras coherentes en un sistema. Yo estaba interesado en llegar a este conjunto de ecuaciones y la estrategia que había tomado era una estrategia analítica derivada de primeros principios, de lo que el cálculo que yo puedo hacer sobre la dinámica de esto, pero proponía la estructura más sencilla de modos, la cinemática más sencilla de modos que yo pensaba que podía ser compatible con mis resultados. Déjeme enmudecer acá el WhatsApp. Entonces, yo creo que les había contado que hacíamos un conjunto de mediciones indirectas de esto, pero hace poquito alguien había hecho estos experimentos que eran los que habíamos mostrado en clase y con los que después trabajaron en la práctica anoche. Entonces, uno podía, digamos, tener una visualización de cómo estos tejidos se mueven en función del tiempo, y habíamos hecho el ejercicio de proyectar, hacer una descomposición en valores singulares y proyectar en un conjunto de modos. Déjenme habilitar el chat por las dudas que quieran pararme para preguntar algo. Y habíamos terminado un poco la clase planteando que si proyectábamos la dinámica en esos modos, que eran modos que provenían de operar linealmente sobre la matriz que tenía los datos, teníamos y acuérdense, esto era cada fotograma, cada frame, era un conjunto de valores, un vector con un conjunto de valores, los I por J valores de cada instante, teníamos varios instantes de tiempos, eso era una matriz, y sobre esa matriz operábamos, hacíamos el X estrella X, calculamos autovectores, esos iban a ser las columnas de un operador, y calculábamos los autovectores del XX estrella, y eso transpuesto iba a ser la evolución temporal de cada uno de esos modos, y si proyectábamos la dinámica, podíamos encontrar que era una dinámica de razonablemente baja dimensión. Entonces, lo que vamos a hacer esta tarde con Gonza, lo que van a hacer esta tarde con Gonza, es ver si se puede hacer el equivalente a esto, pero desde una perspectiva no lineal, una perspectiva de machine learning. Es decir, esta estrategia de proyectar en modos era una estrategia lineal. Pero ¿se acuerdan que nosotros introdujimos un dispositivo conceptual, una red neuronal que llamamos autoencoder, que tenía exactamente el autoencoder, que tenía la función de comprimir la información que nosotros le metíamos? ¿Se acuerdan que en el autoencoder uno decía que iba a meter una cierta información en el input, iba a tener cierta información en el output, y lo acogotaba al sistema y veía cuánto lo podía acogotar, preservando este dispositivo la posibilidad de recuperar la función de entrada?
Entonces la idea es que está claro que si yo tengo acá un conjunto de valores con los que quiero entrenar al sistema y le pido que cada vez que yo le meto una entrada me pueda reproducir la salida, pero acá lo agoto demasiado, con que acá yo tenga una única variable, aunque le permita tener valores reales, se imaginan que yo no voy a poder nunca tener una información cabal de la dinámica, de la variedad de inputs que yo le meto, si lo único que tengo es un parámetro para representar todo. Y el caso límite es, si nosotros pensamos que entrenan el sistema con datos provenientes de una oscilación periódica, yo sé que necesito al menos dos variables como para que cada punto tenga un único futuro, porque las oscilaciones son respuestas de un sistema bidimensional como sistema dinámico. Entonces, todo este panorama conceptual de cuánto yo puedo comprimir la información en una red neuronal está íntimamente vinculada con cuál es la dinámica subyacente a esto. Pero se acuerdan que nosotros les dijimos cuando planteamos este problema que una de las gracias que tenía era que así como nosotros podíamos entrenar a esta red metiéndole de entrada pedacitos de la señal temporal, yo lo que podría hacer es directamente entrenar al sistema metiéndole cada uno de los fotogramas a lo largo de un pedacito del tiempo, y entonces en vez de meter, como metíamos acá, a ver dónde lo tengo, acá, como metíamos acá, en vez de meter un conjunto de escalares que representaran el valor de una variable en función del tiempo, voy a meter un conjunto de vectores. Imagínense que acá en vez de una línea, yo meto, no sé, 2500 líneas, donde cada una de ellas corresponde a la evolución temporal de un píxel en función del tiempo. Entonces, yo puedo meter este conjunto de imágenes como si fuera una serie temporal, pero en vez de ser una serie escalar, es una serie de vectores, donde cada vector representa codificado con el valor que toma el píxel y jésimo en ese instante de tiempo. Entonces, si yo hago eso y meto la entrada acá, pidiéndole que por cada conjunto de imágenes que yo meto, o sea, cada señal, cada trocito de señal temporal vectorial, lo que haga el autoencode es copiarla, yo lo que voy a obtener es una representación de toda esa película en un espacio que es un espacio de fases. ¿Por qué? Porque yo voy a estar pidiendo justamente que cada punto tenga un único futuro, que es una condición necesaria para que la entrada sea igual a la salida. O sea, yo nunca voy a poder lograr que la entrada sea igual a la salida si dos entradas pasan por un mecanismo de codificación donde en el proceso de mayor compresión los dos van a parar al mismo punto. Porque una vez que dos van a parar al mismo punto, van a tener el mismo futuro. ¿Ok? Entonces, yo lo que sé es que la representación más comprimida, por definición de la construcción del autoencoder, tiene sentido que sea un espacio de fases. Entonces, yo puedo hacer una estrategia distinta para proyectar la dinámica, que es, en vez de analizar desde el punto de vista lineal cuáles son las estructuras más correlacionadas de una matriz a través del estudio de los autovalores y autovectores, la matriz de correlación, o dicho en castellano, los autovectores y autoestados de la matriz XX estrella o X estrella X, en vez de hacer eso, lo que puedo hacer es procesarla por un dispositivo no lineal al que le pido que sea suficientemente extendido como para que una entrada se corresponda con una salida, cada entrada se corresponda con una salida, dos entradas iguales tengan la misma salida y dos entradas distintas tengan distintas salidas, y con eso yo lo que logro es una estructura, una trayectoria en ese verdadero espacio de fases, que es como la que les estoy mostrando acá. O sea que lo que yo obtenía desde un punto de vista lineal, acá, proyectando en un par de modos, ¿ok? En un par de modos, haciendo singular value de composition, yo puedo obtener acá, haciendo una proyección en un conjunto pequeño de variables. Fíjense que esto es como un circulito. Si yo lo proyectara en dos de estas instancias, también tendría soluciones periódicas. Ahora, lo que es maravilloso de esto, y esto es realmente muy interesante, es esta imagen que estamos mostrando acá. Y
esta imagen es un poco la conclusión de esta primera parte de lo que les quiero contar en, en, en la clase de hoy. Fíjense lo que tenemos a la derecha. En la derecha tenemos un patrón espacio-temporal, que es la versión de este loguito con el que los hemos invitado a la materia, pero después de haber truncado en 3 modos un singular value decomposition. O sea, tomamos este patrón, en este proceso que estábamos describiendo ayer, en la matriz sigma, nos quedamos solamente con 3 elementos distintos de 0 y mandamos a 0 todo el resto. Y después de calcular los u's y b's, recomponemos el patrón a través de multiplicar el u por la función temporal, sumarlo al u del segundo autovalor multiplicado por la función temporal y sumado al tercer autovector por su evolución temporal. Cuando yo sumo todo eso, lo que obtenemos es esta imagen que está acá, que describe bien que hay un comportamiento tipo periódico, donde hay algo que se infla y algo que se desinfla, pero pasa por estas instancias fantasmales en donde yo no veo una evolución de un continuo de un tejido, sino veo un tejido que aparece en forma fantasmal, esa es la única palabra en la que lo podría describir. ¿Okay? Yo no puedo, o sea, me doy cuenta que algo está faltando, eso no es un sistema continuo. Ahora, si nosotros vamos a la izquierda, lo que tenemos es una recomposición también de 3 modos. Pero estos modos ya no son modos obtenidos a través de hacer un singular value decomposition, sino que se corresponden con lo que devuelve el sistema después de que nosotros incluimos en el autoencoder una etapa de solamente 3 unidades. Entonces, fíjense que ya la pintura de la izquierda es mucho más parecida al GIF con el que nosotros los hemos invitado a cursar la materia. ¿Okay? Entonces, esta proyección obtenida por Machine Learning es superadora respecto de una proyección lineal, si bien, como van a ver hoy a la tarde con Gonza, se paga un alto precio por abandonar la linealidad. Es decir, hay algo que es maravilloso en tener un dispositivo no lineal que procesa esto, que evidentemente ha comprimido mejor la información en el sentido que nos ha permitido recomponer, después de haberla comprimido violentamente, mucho mejor la imagen. Pero, en términos de la interpretabilidad de esto, hoy a la tarde van a tener oportunidad de discutir profundamente cuál es el precio que se paga por haber entrado en el campo del Machine Learning para hacer esta descomposición en términos de estructuras. Así que la conclusión de este pedacito de la clase, con el que cierro un poco la presentación de ayer, es que Singular Value Decomposition es un óptimo modo lineal de hacer una descomposición de un patrón espacio-temporal, pero hay instancias superadoras si ustedes utilizan dispositivos no lineales y estructuras como las que estamos viendo de Machine Learning. Entonces, hoy a la tarde van a meterse de lleno en esto y yo no voy a adelantar mucho más porque nada, queda en manos de Gonza seguir con esto. Yo lo que voy a pasar entonces es a suponer que, suponiendo que ya hicimos esta proyección, ya sea con Singular Value Decomposition o a través de una proyección del autoencoder, tenemos un conjunto de señales temporales. ¿Qué podemos hacer para reconstruir cuáles son las ecuaciones que están detrás de esto? Porque sobre todo, si nosotros tenemos estructuras que provienen de una descomposición lineal, con unos modos de los cuales ya sabemos que tenemos ortogonalidad y demás, tenemos estas estrategias de proyección, si tuviéramos ecuaciones básicas, para las cuales, bueno, con las cuales meter una propuesta de descomposición y calcular las ecuaciones de las amplitudes, que es lo que veíamos en la clase de ayer. Pero con el autoencoder ya estamos en mayor problema. ¿Cómo operaríamos? Ahí no tenemos ninguno de los elementos que nos garantizan la posibilidad de hacer una proyección de Galerkin. No tenemos ortogonalidad, no tenemos un montón de cosas que tenemos en una proyección lineal. Entonces, si nosotros queremos derivar ecuaciones, es otro juego. Y la clase de hoy
va a tratar sobre eso, sobre el juego de cómo sacar ecuaciones en general si lo que tengo son estas señales temporales. Entonces déjenme... Oh, Sí, perdón, ¿puedo hacerte una consulta? obvio. Mi, mi pregunta es, nosotros acabamos de comparar el autoencoder con el SVD, ¿no? La linealidad. Y los dos lo hicimos con un componente de 3, el autoencoder yendo a una capa de 3 y el otro con 3 modos. Mi pregunta es, si el otro tiene tan alto costo, como vamos a ver después, ¿no lo puedo comparar con uno de modo más alto lineal? ¿O el costo al subir los modos también es perjudicial? O sea, ¿a qué nivel comparo con los mismos, como en el mismo número y no puedo decir, bueno, pongo un modo 15, que cuando nosotros lo probamos se veía increíble el video? Tal cual. Bueno, es que esa es una muy buena pregunta, Natalia, y depende ahí de cuáles son tus preguntas, porque vos ahí tenés, a ver, no hay ninguna técnica que sea una caja negra que te garantice cuál es el camino a la obtención de la sabiduría y comprensión de un problema científico. Siempre vos vas a tener que ver qué te conviene a vos en función de tu pregunta. Entonces, si vos lo que querés tener es por ejemplo, un sistema dinámico minimal, como para poder ver eh, nada, preguntarle qué puede pasar si cambio estos parámetros o cuál es la topología que está, digamos, detrás de esto. Bueno, no sé, ver si hay evidencia de que hay un oscilador de relajación o no, y tener las escalas temporales. Esa es una pregunta que a lo mejor vos la puedes hacer habiendo hecho una descripción mínima. Ahora, si vos querés interpretabilidad, muy probablemente te convenga hacer una descripción en espacio de fases más grande y meter más modos lineales en donde cada uno de los modos es más fácil de interpretar. Puede ser que sea el caso. Ahora, cada vez que vos aumentes la dimensión del espacio de fases, analizar ese modelo va a ser más difícil. Viste, cuando vos tenés, cada vez que tengas más dimensionalidad, es más difícil describir la geometría del espacio invariante y demás, vas a tener un montón de modos que son esclavos y que en realidad vos tuviste que meter, pero te enriquecen la película, pero no te enriquecen la dinámica. Sí, Entonces, eh, seguro que cuando vos te plantees, es posible tener igual grado digamos, de precisión en la imagen reconstruida con un truncado finito de modos lineales, la respuesta es sí, pero vas a tener una dimensionalidad bastante más grande. Y esa dimensionalidad grande a veces va a ser más difícil entonces de interpretar, no desde el punto de vista geométrico, pero sí desde el punto de vista dinámico, porque hay un montón que son necesarios para que la pintura se vea bien, pero que desde el punto de vista de la dinámica son esclavos a modos que ya estaban prendidos. Entonces, ahí hay un costo-beneficio que depende de las preguntas que vos tengas. perfecto. Pero siempre vas a poder, digamos, recomponer algo, digamos, igual de bien, metiéndole más modos lineales. Gracias, Gabo. Bárbaro. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a suponer que hicimos ya sea una proyección con, con esta estrategia o con la lineal. Juan hace una pregunta. Cabo, me quedé con la duda. ¿Por qué hacer el análisis con el modelo de oscilador de relajación? Utilizaron los modos 2 y 3 que salen en polinomial. ¿Cuál es la razón para dejar 1? Ah, buenísimo. Mira, el modo 1 aparece fundamentalmente por una cuestión de normalización. Te da una descripción global a partir de dónde partís en tu imagen. Si vos querés reconstruir la imagen la tenés que sumar, pero no le mete mucho la dinámica, o sea, sus fluctuaciones en términos de amplitud son muy pequeñitas, como un valor constante que vos le metés al sistema. Entonces, si vos haces una proyección en el modo 2 y 3, o haces una proyección en el modo 1 y 3 o 1 y 2, lo que te vas a encontrar es una cosa deformada, pero de igual complejidad que es un circulito. Hay una manera de resumir o simplificar por el alto costo que se paga por pasar de lineal a no lineal. Si hay una manera... A ver, Victoria, ¿querés elaborar un cachito la pregunta? Ok, mira, yo creo que te va a quedar claro con un ejercicio que metió Gonza hacia el final de la práctica de hoy a la tarde, porque
O sea, vos lo que siempre podés hacer es cuantificar cuánto mejor es una que la otra. Porque vos podés cuantificar la diferencia entre el X. No, suponete vos podés armar la película, numéricamente la puedes armar, ¿no? O sea, vos tenés los frames, tenés en función del tiempo, es una matriz. Y vos tenés dos aproximaciones, la que viene de haber hecho tres modos y truncando linealmente y tres modos truncando no linealmente. Y tenés dos matrices X barrita 1 y X barrita 2. Comparar esas matrices y ver que una es mejor que la otra es facilísimo. El tema está en la interpretabilidad. Yo no quiero avanzar demasiado, pero si vos te fijás, si ustedes se fijan lo que vieron ayer en la estructura de los modos lineales, probablemente van a haber visto que había dos modos. Un modo que era simétrico, cuya activación iba a ser que algo simétrico se prendiera o se apagara. Y otro que, si lo miran bien, rompe la simetría del eje X. O sea que es más clarito por arriba y más oscurito para abajo. Ese, entonces, es el que nos va a servir para representar lo que son las cosas como onditas, ¿no es cierto? Porque bien prendido quiere decir que esto está, digamos, salido y esto está metido y viceversa. Entonces, una cosa simétrica no va a representar una ondita, una cosa que rompe la simetría respecto de, digamos, es más fácil de interpretar o de entender que uno lo necesita para mandar una ondita. Entonces, ¿se acuerdan cuando veían, este es un guiño para la gente de física, ¿se acuerdan que seguramente han estudiado cuántica con el Sakurai, y uno estudia, o si no, cuando estudiaba física 4, y uno estudia la ecuación de Schrödinger con el escalón en el medio? Y uno tiene dos modos, que son el modo simétrico y el modo antisimétrico. La manera de armar la partícula que viaja de izquierda a derecha y tunelea es aprovechando la suma de esos dos modos lineales, el modo simétrico y el modo antisimétrico, ¿se acuerdan? Entonces uno combinaba esos modos y con eso lo que tenía era la ondita que viajaba. Acá es lo mismo. Entonces la interpretabilidad de los modos de Singular Value Decomposition en términos de la geometría subyacente es casi inmediata. Uno dice, bueno, yo necesito que el primer modo va a ser el que representa el X medio y el otro va a ser el que yo necesito para armar la ondita que va de abajo hacia arriba. Cuando Gonse incluyó, me contaba, un ejercicio adicional que habíamos planeado hacia el final de la práctica de hoy, en donde van a tener que jugar con mirar un poco esos modos de los que estamos hablando en el autoencoder. Y yo no quiero hacer un spoiler de esa discusión que preparó Gonza, pero ahí van a entender a qué nos referimos por un alto costo. O sea, Victoria, yo te estoy contestando tirándole la pelota a Gonza. Lo vamos a discutir hoy más adelante, pero eso es lo que decía Gabo, uno pierde interpretabilidad. De hecho, vos me podés decir, sí, tenés la forma analítica de los modos, porque vos tenés la forma analítica de cada neurona, pero andá a analizar esa función, no es una función, muchas funciones no lineales compuestas, y ya la no linealidad misma no te permite pensar en superposición de los modos de una manera normal, digamos, vos prendés un modo, prendés otro, y si prendés los dos juntos, no tenés idea de qué va a pasar. Entonces, hay un montón de costo de interpretabilidad del problema que pagás en el camino. Y hoy la idea era, al final del notebook, explorarlo un poco digamos, con imágenes, ¿no? Viendo los modos. Es impresionante cómo la interpretabilidad de un fenómeno está asociado con el grado de linealidad del mismo. La posibilidad de desglosar un problema complejo en problemas sencillos y decir que después la complejidad se reconstruye sumando los problemas sencillos está en el corazón del espíritu reduccionista de las ciencias naturales y se basa en la linealidad. Entonces, es muy interesante porque cuando uno habla de que introduce la no linealidad en una descripción, uno piensa, bueno, son técnicas, son trucos, son materias, son cosas que va a estudiar, pero es mucho más, porque digamos, la ciencia occidental se basó en pretender no entender problemas globales, sino desglosarlos en problemas sencillos y después juntar la complejidad, sumando esa comprensión que ganó de estudiar problemas complicados de a pedacitos. Cuando uno tiene un problema no lineal, eso de ir entendiendo cada uno de los modos y después reconstruir la complejidad sumando
está muy asociado a nuestra intuición de cómo nos acercamos a la ciencia. Y los problemas no lineales hay que estudiarlos completos, porque como dice Gonza, vos ya metés dos modos prendidos en una interacción no lineal y te fuiste al diablo. Cualquiera de los biólogos o biólogas presentes acá sabe que una red génica no se va a entender de un gen a la vez. Por eso cuando uno habla del gen de, no sé, qué sé yo, del genio futbolístico, y está diciendo pavadas, porque hay un montón de cosas interactuando que son necesarias para que salga, no sé, un tipo con el talento genético de Maradona para jugar a la pelota. Bueno, en fin, es una linda discusión y hoy la van a hacer concreta con Gonza cuando analicen los modos del autoencoder para este GIF. Pero ahora vamos a hacer una cosa bastante más sencilla, que es suponer que tenemos estas señales temporales y nos vamos a proponer el desafío de describir un sistema dinámico para los mismos. Y vamos a verlo de dos estrategias distintas. Una es una técnica que está muy de moda desde hace un par de años, que es SINDI, y lo vamos a comparar con estrategias un poco más convencionales. Pero vamos a suponer, para seguir el argumento y para presentar este método SINDI, que nosotros tenemos que nuestro sistema de ecuaciones, nuestra física y demás, puede describirse a través de campos vectores sencillos, ralos, descritos en términos de monomios, de las variables que están involucradas, etc. Es decir, nada, que voy a tener términos x cuadrado, xy, x cuadrado y, ¿no? Términos del tipo x a la m por y a la n por z a la k, etc. Y que voy a tener sumas de esos, y que no voy a tener todos los términos posibles hasta un orden dado, sino que tengo descripciones raras, donde las no linealidades aparecen de una manera extraordinaria para describir alguna interacción particular, ¿no? Entonces, supongamos que ese es el caso. A ver, no sé, supongamos que estamos estudiando la interacción entre dos poblaciones, entre un predador y un... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama al que es predado? Presa. Presa, ahí está. Una presa y un predador. Entonces yo tengo que, bueno, la tasa de variación de la presa tiene un decrecimiento en la medida en que se encuentra el predador y la presa, y por lo tanto yo tengo que el y punto tiene un término que va como menos x por y, para representando que cada vez que existen al mismo tiempo predadores y presas, yo tengo una disminución de la tasa de... O si yo estudio un modelo epidemiológico y me pregunto susceptibles, infectados y recuperados, bueno, ¿cuál es la tasa de variación de los susceptibles? Bueno, la tasa de variación de los susceptibles irá con signo menos de todos los encuentros que tengan los susceptibles con los infectados. Si aparece algún término cuadrático, y aparecen poquitos términos no lineales que dan cuenta de interacciones específicas. Entonces supongamos que ese es el caso. Entonces que tenemos una manera rara de describir las reglas funcionales de nuestro sistema dinámico. Entonces tenemos un sistema dinámico, un conjunto de variables que pertenece a un Rn, o sea, tengo n variables, y un sistema dinámico es un conjunto de ecuaciones en donde las funciones que describen las tasas de variación de las variables dependen de los valores instantáneos del resto de las variables. Por ejemplo, en este problema de epidemiología que hablaba, un problema de dinámica de poblaciones, o un problema de mecánica, lo mismo da. Entonces, supongamos que nosotros queremos aproximar este campo vector y lo queremos aproximar de vuelta por un conjunto de monomios. Entonces, nuestro campo vector va a ser algún número de elementos, y acá en θ vamos a representar matricialmente todas las combinaciones hasta un orden dado de las variables de modo polinómico, ¿no? Es decir, vamos a poner acá, supongamos que tenemos la ecuación de Lorentz. Vamos a hablar un poquito de notación. Tenemos acá la ecuación de Lorentz. X punto es igual a sigma por y menos x, y punto es igual a x por rho menos z y, z punto igual a xy menos b por z.
Esto satisface las hipótesis de las que estábamos hablando porque tengo un montón de términos lineales, y me aparece solamente un término no lineal acá en el lugar xy. Entonces acá yo tengo mi único término no lineal, el xy. Y todos los demás son términos lineales. Entonces, ahora ¿cómo hago para que... yo hago pavadas, sí. Bueno, no importa. Entonces, yo lo que voy a tener, si yo integro estas ecuaciones, es un conjunto de valores para nuestros x', un conjunto de valores para el y' y un conjunto de valores para el z', donde este conjunto de valores es el resultado de haber integrado, haber evaluado en distintos tiempos el y el z, o sea, yo los voy integrando y genero el x, el y y el z, y por lo tanto puedo calcular el x punto, y punto y z punto, y tengo esto que tengo acá. Ahora bien, entonces, fíjense, yo lo que voy a tener, entonces acá lo que tengo es un número de elementos en estos vectores que tiene tantos elementos como número de integraciones yo llevé a cabo. Yo llevé a cabo 2000 pasos de integración, tengo 2000 elementos en este vector. Entonces x punto tiene los resultados de haber calculado la derivada de x después de 2000 instancias. Muy bien. Entonces yo puedo mandar acá, en lo que estoy llamando esta matriz θ de x, en este eje, así en modo de filas, estoy representando lo que va pasando en función del tiempo, pero lo que voy a poner en columnas es qué valor toman los términos que no tienen forma funcional con las variables, eventuales constantes que yo tenga, los términos que van como x, los términos que van como y, los términos que van como z, y después los términos que van con x cuadrado, con xy, con y por z, por y cuadrada. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo lo que tengo acá es digamos, si yo lleve a cabo una integración numérica, yo puedo alimentar acá con cuáles son los valores que obtengo de x, puedo obtener los valores que obtengo de y, puedo obtener los valores que tengo de z, los de x cuadrado, los de xy, los de iz y los de y cuadrado. Y por supuesto, si calculé esos valores, puedo saber cuántos van a valer el x punto, y punto y z punto. Porque como yo los integré con una ecuación dada, los podría evaluar, pero si no es el caso, si yo quisiera descubrir, digamos, las ecuaciones y no tengo esto, yo lo que tengo es que puedo calcular el x punto sacando la diferencia entre valores consecutivos del x y calculo cuánto es el x punto, entre valores consecutivos del y calculo el y punto, entre valores consecutivos del z y calculo el z punto. O sea que Lucio pregunta si tiene algo que ver con formas normales. Eso va a ser la clase de mañana, formas normales. O sea, sería un spoiler si te contestara. Sería un spoiler si te contestara. Entonces, en principio, tal cual. Entonces, en principio es un método como para ver si yo puedo reconstruir esto. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir que en la ecuación yo tenga que x punto es igual a sigma de y menos x? Fíjense que, entonces, esto quiere decir que la lógica interna de la ecuación me va a decir que si yo multiplico por otra matriz que me dice cómo tengo que combinar los elementos de esta matriz para obtener estos vectores que tengo acá, yo acá tengo 3 vectores, o sea, tengo n cálculos, ¿no? Yo iteré durante n veces 3 variables. Entonces tengo algo de n por 3. Acá yo lo que tengo es algo que tiene n en esta dirección y acá tiene tantos elementos como combinaciones posibles de variables yo tenga para ir al orden que yo quiero. Si yo voy a tener orden, tengo 3 variables y quiero ir al orden cuadrático, tendré lo que no depende de las variables, las otras 3, y después tendré el x cuadrado, el xy, el xz, el y cuadrado, el y por x ya lo tengo, el y por z, etc.
Entonces tendré supongo que serán 9, bueno, ahora no quiero hacer la cuenta en el aire. Pero entonces yo lo que tengo que tener es acá algo que va a ser bastante raro, va a ser 0 en todos lados, pero voy a tener que tener un valor positivo en el 0, 1, 2, en el elemento 2, 0, 1, 2, acá, para dar cuenta que en la ecuación del x punto tengo que meter el y. Y tendré que tener en la línea siguiente algo que es negativo para tener en cuenta que yo tengo que mezclar al y y al x, ¿ok? Tengo que mezclar al y y al x para tener el x punto. Entonces, perdón, acá este es el que tiene que ser negativo, o sea, tendría un 0 en el elemento que corresponde al 1, un elemento negativo al que le corresponde al x y un elemento positivo al que le corresponde al y. Y después todo lo demás es 0, porque yo no meto ni x cuadrado, ni xy, ni etcétera, etcétera, en este problema. ¿Cómo sería la ecuación de y punto? Que tiene un valor que es x con ρ, que es un parámetro, y después un elemento cuadrático, que es el xz. Bueno, lo que voy a tener es, en este caso, un elemento lineal, y después lo que voy a tener, perdón, tengo acá el elemento cuadrático, y acá tengo un elemento que va con menos i. Entonces voy a tener un elemento positivo, ¿no?, que va a ser dependiente de ρ, después este que está acá va a ser igual al menos 1, y después no voy a tener nada, 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 hasta que venga el término menos x por z. Entonces va a ser una cosa que tiene ceros en todos lados, menos en el término que corresponde al segundo, a la segunda fila, el que corresponde a la tercera fila, que necesito para meter esto que tengo acá, y después el que corresponde al término cuadrático, que va a tener un signo negativo. Y después para la tercera ecuación voy a tener ceros en todos lados, pero voy a tener que meter un menos beta por z, o sea, nada en el término que va sin dependencias con las variables, nada en el término con x, nada en el término con y, y algo que va con el término con z con signo negativo. Y después nada, 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 hasta que venga el término de xy, que es uno que está por acá, es el 0, 1, 2, 3, 4, el quinto elemento. Entonces acá en el quinto elemento voy a tener un elemento distinto de 0. Entonces, esta ecuación diferencial, este vector que tengo acá, es el vector que me dice cómo voy a tener que pesar a los elementos de esta matriz para poder generar el x punto, y punto y z punto. Ahora bien, fíjense, si yo ahora entonces digo, calcular la ecuación diferencial, ¿qué es? Yo mido al x, yo mido al y yo mido al z. Eso es un experimento ideal, un experimento en el que tengo todas las variables. Después hablamos qué pasa cuando no tengo todas las variables. Pero ahora no me corran. Por ahora déjenme pensar que tengo todas las variables. Entonces yo tengo todas las variables medidas. Y al x punto, y punto y z punto las calculé. Porque soy un maestro de calcular las derivadas sin meter ruido. Entonces yo tengo los x, tengo los y, tengo los z. Yo sé que una combinación de ellos va a dar lo correcto. Pero lo que no sé es cuál es la combinación. O sea, esto es lo que en general es un misterio. Encontrar la ecuación diferencial para los datos es, si yo pude medir las variables, encontrar esta matriz psi sub k que me dice cómo tengo que pesar a los valores de x, los de y, los de z, los del x cuadrado, xy, xz, y para que todo eso me dé el x punto, y punto y z punto correcto. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, lo interesante es que es recontra fácil de resolver. ¿Por qué? Porque esto que está acá, que yo estoy representando en azul, es la señal temporal de la primera variable, que yo tengo medida. Y todo esto que tengo acá, estos vectores, son cosas que como yo tengo el x y el z, los puedo calcular. X es la línea azul, el x será un conjunto de valores, y será un conjunto de valores, z será otro conjunto de valores, x cuadrado lo calculo, como tengo el x lo calculo, le hago cada un elemento del x al cuadrado, lo mismo hago con el xy, etcétera, etcétera. Y yo lo que tengo que calcular
es haciendo una regresión. ¿Cuál es el valor de los coeficientes de este vector, en donde en principio todos son distintos de cero, como para que se satisfaga el conjunto de ecuaciones lineales sobredeterminado que tengo acá? ¿Por qué sobredeterminado? Porque yo tengo que determinar solamente este conjunto de coeficientes. En el momento que yo digo que yo voy a calcular una ecuación que tenga los términos lineales y cuadráticos de 3 variables, yo ya sé que tengo, corregime Gonza si son 9 o 10, a ver, serán, ¿de cuántas maneras puedo combinar los términos cuadráticos? Son x cuadrado, xy, y cuadrado. Tenés con 3, porque estas cuentas al aire Estas cuentas al aire son es las tres combinaciones al cubo, ¿no? Y después tenés cuántas combinaciones. A ver, algún matemático en la sala que nos ayude. Creo que son 9 viendo y después xxy, xxz, ¿no? Sí. Bueno, son 9 o 10. Por ahí. Por ahí. Entonces, bueno, acá quedamos grabados, recontra escrachados, Gonza, con que no nos se le da cuenta. Bueno, ahora en un minuto, mientras yo hablo pavadas, vos podés calcularlo, así quedamos bien en la grabación. Obvio. Entonces, dice Gabo, hay chance de que se pueda agrandar el cursor porque quedó un punto rojo muy chiquito. Ojalá. A ver si puedo. Déjame ver. A ver. Uy. Más papelones. Porque creo que escribiste el rojo y quedó como el coso para escribir. Mirá qué lindo cursor quedó acá. Ahí está. Gracias. Buenísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una regresión donde este vector que está acá es el que tenemos que calcular, que tendrá la dimensionalidad del número de elementos de combinaciones que tengo acá, que serán 9 o 10, y la cosa nos va a decir. Y en principio... Son 9 términos cúbicos tenés. Más, si querés incluir los 4 cuadráticos, más los 4 originales, ¿no? Las 3 variables y el... Entonces son 4 cuadráticos más 3... ¿Cuántos cuadráticos me dijiste? Tenés el término que no depende de nada. Sí. Los 3 originales, los 4 cuadráticos y 9 cúbicos. Y 9 y los... me dijiste 4 cuadráticos. Sí. Bien. No, perdón, cuadráticos no. No, tienen que ser más. 4 no, tienen que ser más cuadráticos. Está bien, 9 cúbicos seguro. Y cuadráticos, ya te digo. 6. 6, ¿no? Sí, 6. Entonces son 6, más los 4 son 10 elementos. Gracias, Gonza. Entonces son los 10 elementos que tenemos acá en sí. Entonces fíjense que si yo tengo 1000, yo tengo que determinar solamente estos 10 coeficientes, que son los que me dicen cómo tengo que pesar a todos los términos que decidí que son importantes, porque acá estoy yendo solamente hasta lo cuadrático. Pero yo mido solamente en 10 puntos, yo medí sobre 1000 puntos. Entonces tengo un sistema sobredeterminado, lineal. Y esto es recopado, gente, porque el sistema es no lineal. Preste atención a esto, porque es una estupidez, pero es la clave del asunto. El sistema de ecuaciones es no lineal, pero el problema de regresión que yo tengo que resolver para calcular la ecuación diferencial es lineal, porque todas las no linealidades que entran acá entran como coeficientes evaluados. O sea, la ecuación... Entonces, la ecuación que tenemos acá que resolver es una ecuación de regresión, donde la incógnita son los valores estos del epsilon sub 1 que tenemos acá. Esto es lo que yo tengo que calcular. Esto que está acá es un conjunto dado. Y todo esto, que es lo que tiene las linealidades y las no linealidades posibles, son valores ya evaluados. Entonces, yo tengo que invertir este problema. Es un problema típico de regresión lineal, donde la incógnita es este vector que me dice cómo tengo que pesar las cosas. ¿Okay? Entonces, para cada una de las ecuaciones, para la ecuación de x punto, la ecuación de y punto y la ecuación de z punto, tengo que resolver un problema que es una pavada. Es un problema lineal de regresión sobredeterminado, donde yo tengo que calcular 10 incógnitas, que son los coeficientes de la ecuación,
después de haber evaluado cuánto valen todas las combinaciones posibles de los X y el Y punto. Un problema lineal, un problema lineal, un problema lineal. Entonces, de vuelta, yo lo que voy a hacer es calcular para los valores de X, tengo para todas mis variables, en función del tiempo, todos los valores posibles, que son los que yo medí, y calculé este X punto. Y en esta matriz, θ, lo que voy a hacer es alimentar, evaluado en esos valores, todo lo que yo voy a meter que pienso que va a ser significativo para la ecuación diferencial. Serán los términos lineales, los términos no lineales. A lo mejor considero que intervienen funciones trigonométricas, si pienso que es un sistema que está siendo forzado y forzado periódicamente, y meto el tiempo y meto un forzante con sus fases respectivas. Entonces, todo eso es conocido y yo tengo que calcular la regresión. Entonces, acá viene una cosa interesante. Si yo tengo la hipótesis de que no entra todo lo posible, yo puedo demandarle al sistema que sea una regresión rala. Y esto es re interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes calculan este problema, y no lo restringen, chances altas, altísimas hay, de que todos estos elementos sean distintos de cero. O sea, el mejor ajuste posible, lineal, para este conjunto de datos, mirá que justo vas a lograr que algunos coeficientes valgan exactamente cero. Esto se va a acomodar de manera posible como para que estos datos que tienen su nivel de ruido, y si no lo tenían en su medición, que ya es imposible, se los metiste en la derivada, esto no te va a dar cero ninguno de estos coeficientes. Si tenés una ecuación diferencial donde todos los términos posibles entran, y es medio una pavada, porque vos a partir de eso no vas a poder hacer mucho. A lo sumo lo que vas a poder hacer es reproducir la información, pero no vas a poder ganar conocimiento, no vas a poder dilucidar cómo entraron las variables, no vas a ver cuáles son las importantes, ni qué es lo que vos tendrías que variar. ¿Se dan cuenta? Entonces, en principio, uno tiene que hacer una regresión, y una regresión rala, donde realmente aparezcan acá los términos que postas son necesarios. ¿Cómo se hace una regresión rala? Bueno, uno busca minimizar entonces la diferencia típica que uno hace en la regresión, ¿no? Porque uno cómo resuelve este problema. Uno lo que va a tratar de hacer es tratar de encontrar de qué manera, con coeficientes que yo tengo acá, esta suma minimiza la distancia a este vector que yo tengo acá. Entonces, todo problema de regresión es una minimización entre lo que viene de mi propuesta, que es el producto de esto por esta matriz, y el resultado que me tiene que dar. Cuando yo trato de minimizar eso, estoy haciendo una regresión. Ahora, una regresión rala o lazo, o bueno, hay muchas maneras de hacerlo, es una regresión donde yo digo, bárbaro, minimizar, largate a minimizar, pero yo te voy a poner un peso por cada cosa que vos enciendas para minimizar. Entonces, cuando vos armás la función, por ejemplo, la función de cuadrados mínimos, vos agarrás y decís, bueno, voy a calcular para cada puntito de acá la diferencia entre multiplicar este vector por este vectorcito que está acá, y lo voy a restar a este, y cada terminito esto, digamos, lo voy a elevar al cuadrado, y voy a tratar de minimizar esa función. Guarda, yo te voy a decir, hacelo. Pero la función que vas a tratar de minimizar no es solamente la suma de esas diferencias al cuadrado. Además te voy a poner un peso, que es un coeficiente por ejemplo, el elemento que vos pongas al cuadrado. De manera tal que si vos encontrás que prendiendo todos te va muy bien, vas a pagar un precio muy alto. Entonces yo voy a tratar de que vos minimices eso sin prender todo lo que puedas prender. Entonces le vas a poner un peso a la regresión, y de esa manera te vas a garantizar de que la regresión sea rala, que tenga la menor cantidad de términos posibles. Esto es una cosa que vamos a hacer en el curso. Entonces, de vuelta, si nosotros estamos planteando que tenemos un sistema dinámico, los coeficientes van a venir de minimizar la diferencia entre el X punto menos esto, la matriz que tiene toda la información de todas las combinaciones posibles por los elementos de los coeficientes, más alguna penalización por meter un coeficiente.
que puede ser el lambda por el módulo, seguramente pueden ser lambda por el módulo al cuadrado, qué sé yo, no sé, hay miles de técnicas para penalizar esto. Entonces, el resultado de esto es que uno obtiene una ecuación diferencial donde en esto, que lo obtuvo como la solución de un problema lineal, está puesta la manera en la que van a estar pesados todos los coeficientes, todos los términos no lineales posibles que yo necesito para reconstruir el campo vector. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera ese trabajito en este ejemplo que tengo acá del Lorentz, y calculara el X, Y, Z, armara toda esta matriz, calcular estos elementos, y tuviera que reconstruir estos vectorcitos, fíjense, yo lo que voy a tener que obtener es, como primer elemento, el primero de estos vectores eran 10, mirá, los tenía escrito acá, Gonza, por no haber repasado la clase antes de darla, me hubiera salvado el papelón, ¿te das cuenta? Esas cuentas son las más difíciles, Gabo. Sí, tal cual. Por suerte a mí no me toman más parciales. En fin, entonces fíjense, ¿cuánto da esto? Esto es 0 en el término que corresponde en el término que correspondía a lo que no dependía del X y Z. Después tengo menos sigma. El menos sigma que corresponde a tener menos sigma por X. Entonces en el primer elemento que tengo acá, el que va con X va con menos sigma, entonces 0 acá, menos sigma, y acá el siguiente va a ser sigma. Y todo lo demás tienen que ser 0. Y todo lo demás tienen que ser 0. O sea, esa es la solución de este sistema. La solución de este vectorcito es la que va a tener algo que va como ρ con X, y el término séptimo va con menos 1, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo, que según esto que está acá, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo, el menos X por Z. Entonces tengo acá el menos X por Z más el ρ por el X. Y lo mismo con esto que está acá. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo tengo que obtener. Cuando yo meta una simulación numérica, si hago una regresión RALA, yo tendría que obtener para el sistema de Lorentz esto, menos sigma, sigma, ρ, menos 1, menos beta. Y ese creo que lo tenemos, ¿no? Como ejercicio en la práctica. Creo. Ahí. Sí, sí, lo tenemos. Ese lo tenemos, perfecto. Entonces tenemos la simulación y tenemos la recomposición de esto. La buena noticia es que esto es fácil de implementar, es decir, uno tiene que armarse la matriz de los titas, acá por ejemplo está un ejemplo que les voy a contar ahora que tiene solamente términos lineales, y la implementación de un lazo, es decir, la implementación de, estas son las maravillas de la programación de alto nivel, es que está lleno de paquetes donde estas cosas están implementadas. Yo no sé si ustedes se pueden dar una idea, pero yo que estoy en una parte muy avanzada de mi carrera, yo más cerca de retirarme que de empezar a trabajar, ahora me sacan todas estas cosas. Yo en mi época tenía que programar en C, en todo, y ahora vos vas a una librería, vas a una página y te dan un tutorial en YouTube, te lo cuentan con dibujitos, bueno, ahí está, y es una instrucción, puede ser. Pero nadie te quita el placer de haber leído el Numerical Recipes. Yo se lo voy a mostrar, pues lo tengo por acá, exactamente. Yo no sé cómo vos sabés, Gonza, que sos joven, lo que es el Numerical Recipe, pero los estudiantes mucho menos. Sí, yo tenía el Numerical Recipe sin C. Y es el día de hoy que todavía debo tener las rutinas Numerical Recipes en C en mi pendrive, ¿sabés? Porque... Y yo, no te vas a acordar, pero una de las primeras veces que empezamos a trabajar, estábamos leyendo algo de propio ortogonal de composition, y vos me dijiste que la lectura del Numerical Recipe era buena, y ahí lo conocí. Ahí está. Estaba buena, está muy buena la intro teórica que tiene es verdad, tipo SVD y esas cosas. Es un lindo libro, más allá del código, para leer los métodos. Sí, tal cual. De hecho,
Ahí está, varios lo vieron en PDF. De hecho, está bueno porque exactamente está bien sintético y bien conceptual la esencia del método numérico. Entonces después uno puede sin culpa ir a usar el método numérico ya implementado que se baja de cualquier librería, pero tiene una idea de cómo funciona. Y como son un montón de métodos que están muy copados, la verdad es que es un libro que vale la pena. Uno se ríe porque uno tenía que tipear posta el código, pero las introducciones estaban buenas. Bueno, pero entonces hacer un fiteo de tipo lazo es esto, uno pone un número de iteradas para resolver esto, y por supuesto el arte está en ir entendiendo con qué peso tenían que entrar los distintos coeficientes, como para que uno, digamos, penalizara, digamos, los términos, no poner términos de más en la ecuación diferencial, y uno lo que busca es la aparición de un cambio cualitativo, en donde a partir de un determinado alfa uno se da cuenta que hay un ajuste que es mejor cualitativamente que los demás, ¿no? O sea, estos parámetros, acá viene el arte, o sea, la gracia es que una parte automática ya está implementada, pero acá viene el arte de tomar la decisión de cuál es la verdadera ecuación diferencial y cómo depende de este parámetro, que es el peso que uno le dio a penalizar lo ralo, ¿ok? Y cuando uno penaliza lo ralo, bueno, la hipótesis es que uno, a partir de cierta penalización, después no es que sigue penalizando, hay un continuo, ¿no? Un abierto en el espacio de parámetros, en donde, independientemente del peso, hay algo que consistentemente es necesario como para hacer un buen ajuste. Pero bueno, la buena noticia es que el cálculo de esta regresión es calcular esto y después, nada, hacer el fit entre menos el tita que uno propuso, que es la matriz donde mete toda la información que está acá, y el de x a de t, que es el que es parte de esta información que uno está metiéndole también. Bueno, muy bien. Una cosa interesante es que uno lo que puede hacer es sacar no solamente la dependencia con variables, sino la dependencia con parámetros. Es decir, y esto sí es interesante. Suponete que uno hace este ajuste y lo hizo para un valor del parámetro, y lo hizo para otro valor del parámetro, y lo hizo para otro valor del parámetro. O sea, hizo un experimento, ya sea numérico, un experimento computacional o lo que sea. Entonces, lo que puede tratar de hacer es dilucidar cuál es la forma funcional de la ecuación diferencial con esos parámetros que está cambiando. Y eso está re interesante porque uno puede predecir si, siguiendo moviendo ese parámetro o no, va a tener, por ejemplo, bifurcaciones, cambios cualitativos, o sea, qué es lo que le va a pasar al sistema más allá del rango en donde yo estoy explorando. Y esto posta es importante, porque esto sí es algo que no puede hacer una red neuronal. Red neuronal es Kepler. Ecuación diferencial es Newton. Yo estas cosas que digo las digo de provocador. Todo es, tómenlo con pinzas, pero yo lo digo de provocador. Pero, digamos, redes neuronales es Kepler, es entender que es una elipse. Sistemas dinámicos es haber hecho Newton, es poder explicar qué es lo que pasa si la energía es mayor y de repente este cuerpo no está haciendo una elipse, sino que, nada, está haciendo una hipérbola y no vuelve nunca más. Entonces, si uno quiere hacer eso, cuando uno reconstruye un sistema de ecuaciones, no puede reconstruir el sistema de ecuaciones de un experimento, porque si yo hago eso, estoy igual que Kepler, pero más difícil. Es decir, para eso yo me construyo una red neuronal. Si lo único que quiero hacer es ver si puedo reproducir con una parte de información finita la evolución temporal, y a mí me es lo mismo, agarrar una ecuación diferencial, una tabla, una figura geométrica, una receta o una red neuronal. Ahora, si yo hago un conjunto de experimentos y saco ecuaciones y una dependencia con el parámetro, ahí estoy distinto, porque yo lo que digo es, yo encontré elementos no lineales. Por ejemplo, esto hubiera hecho Newton si hubiera hecho las cosas así, que por supuesto no las hizo así, pero hubiera dicho, bueno, yo encontré que, la verdad, para reproducir la forma de la elipse, necesito que la forma funcional del campo vectorial sea 1 como R, 1 sobre R al cuadrado. Pero después miro este experimento para distintos planetas y distintas cosas y veo que la forma funcional con la masa de estas ecuaciones es tal o cual. Y yo ahora puedo decir, bueno, ahora tengo una manera
de predecir qué le va a pasar al sistema en función de una variación de un parámetro. Entonces, si yo quiero hacer eso en este marco particular, hago el experimento en la primera vez y lo calculo todo esto con mu. Cambio el valor de mu y hago los experimentos de vuelta, etc. Y así varias veces. A mi sistema dinámico, entonces, lo paso a escribir como la derivada de x igual a una cierta función por x y un mu, o sea, mu es un parámetro, y hago la trampita de decir que mu punto es igual a 0. Al decir que mu punto es igual a 0, lo que estoy diciendo es que mu es un parámetro. Es decir, lo trato como una variable para hacer las cuentas, pero de prepo digo que mu punto es igual a 0 para hacer la regresión. Cuando lo meto en el paradigma de este cálculo que estoy haciendo, de cálculo de coeficientes con lazo, a mu le voy a dar el mismo tratamiento que una variable y por lo tanto me va a aparecer en las ecuaciones cómo entra mu para poder reproducir los datos. Y lo único que tuve que hacer es apiolarme de que mu punto, su dinámica es nula porque son parámetros. Entonces yo puedo trabajar de a pedacitos este problema para distintos valores de mu, buscar la forma funcional y tengo la reproducción de un conjunto de ecuaciones donde aparece explícitamente mu. Entonces lo trato como una variable, pero digo que es un parámetro al imponerle que mu punto es igual a 0. Lo mismo si se me ocurre trabajar con un sistema forzado periódicamente. Yo puedo agarrar y decir, un sistema forzado explícitamente es un sistema que tiene una variable adicional que es t. ¿Y cómo pongo que el tiempo es el tiempo? Diciendo que la derivada de t respecto de t es igual a 1. Entonces, tengo un conjunto de ecuaciones que voy a fitear y al tiempo lo trato como si fuera una variable más, pero digo que es distinta porque planteo que la derivada de t respecto de t es igual a 1. Entonces yo puedo tratar sistemas autónomos, sistemas forzados y sistemas con dependencias con los parámetros. Muy bien. Hasta aquí está buenísimo y espero habérselos vendido. Ahora les voy a contar que esto hay que tomarlo con súper cuidado. Primero, la hipótesis de que los campos vectores son ralos, ¿ok? Digamos, lleva a proponer una regularización y que los resultados son muy inestables con los parámetros. O sea, guarda. O sea, eso... Hay un montón de problemas que son ralos, pero nada, tiene su precio también plantear esta hipótesis. Pero esto es mortal, y yo se los voy a mostrar con un ejemplo ahora. El ajuste de las derivadas es, por más que se intente trabajarlo, mejorarlo y qué sé yo, es recontra problemático. Hay métodos buenísimos para calcular derivadas numéricas. Yo les voy a contar algunos. Buenísimos, pero buenísimos. Son súper inteligentes y demás, que también son métodos que penalizan, digamos, los sobreajustes y por lo tanto suavizan las funciones. Son maravillosos, pero siempre generan lío. Y les voy a mostrar un ejemplo. Voy a mostrarles un ajuste convencional de un sistema dinámico. Y este sistema dinámico es un sistema dinámico que estamos trabajando también con 2 estudiantes del laboratorio. Pero lo elegí porque es un sistema en donde se pueden medir todas las variables dinámicas del problema. Este problema es el problema de la respiración de un ave. Entonces, la respiración del ave, yo no les voy a contar el sistema respiratorio del ave porque es un lío. Las aves tienen unos pulmones rígidos y el aire circula a través de un sistema de fuelles que son los sacos aéreos, con una ritmicidad muy compleja. Créanme, porque los biólogos lo saben y a los físicos no les interesa, créanme que es un sistema muy complicado que en algún punto se puede representar como una bolsita que está siendo comprimida por un pistón, pero estando abierta. ¿Okay? Cuando un bicho está cantando, está casi cerrada y cuando yo aprieto, aumenta la presión, pero en principio cuando está respirando normalmente, obviamente tiene que estar abierta. Entonces cuando yo comprimo, primero se eleva la presión, pero después como me estoy quedando sin aire, baja. Entonces yo estoy comprimiendo y al principio sube y después baja la presión. Y lo mismo al revés, ¿no? Cuando yo estoy expandiendo,
estoy incrementando en principio la cantidad de número de partículas que entran, entonces primero tengo baja presión y después empieza a subir, etc. Lo interesante de este sistema es que con estos dos alumnos, que eran Facu Feinstein y Sebastián Geli, lo que hicimos fue medir, por un lado, la presión de los sacos aéreos y el desplazamiento del volumen. El bichito este cuando respira, comprime y descomprime el abdomen, y así comprime los sacos aéreos torácicos, y eso, digamos, es lo que es parte de la dinámica de la respiración. Pero la anécdota acá es que estas dos variables se pueden medir simultáneamente, y también uno sabe cómo es la actividad muscular expiratoria e inspiratoria. Ay, me encantó la palmera que se vio ahí. No sé quién está ahí disfrutando de la palmera, pero bueno. Entonces acá están los datos experimentales. Acá tenemos el movimiento del abdomen, que se mide, si tienen curiosidad, se pone acá un transductor de efecto Hall, un chip, y se le pega un imancito de tierras raras. Entonces cada vez que se acerca el imán al traductor de Hall hay una fluctuación de voltaje. Y después la presión, como les contaba antes, con una cánula en sacos aéreos. Entonces uno puede medir simultáneamente los desplazamientos del volumen y la presión de los sacos aéreos. Y uno tiene que, esto se corresponde a haber activado los músculos expiratorios y los músculos inspiratorios. Muy bien. En este caso, uno puede construir un sistema lineal de ecuaciones para estas dos variables, forzadas por este forzante de los músculos expiratorios e inspiratorios. Déjenme contarles en 2 minutos de dónde sale una propuesta de que esta aproximación lineal es buena. Bueno, uno para este pistón que está, digamos, siendo comprimido, uno comprime esto, digamos, estirando todo el sistema óseo torácico, ¿no? Cuando lleva a cabo la expiración y aprieta, entonces si uno lo largara, este sistema se restituye, entonces hay una constante de restitución, hay una disipación, por supuesto está derivado por la diferencia de presiones y no tiene estas fuerzas que están activando el sistema. Entonces uno tiene la dinámica del pistón que está haciendo esto, que es todo este sistema torácico con el que está comprimiendo las cosas, satisface una ecuación diferencial de un oscilador, en principio, que está siendo forzado, y tiene una restitución y una disipación. Y por supuesto el fluido, uno lo puede tratar como un gas ideal, en donde lo que tiene es un volumen y tiene un número de partículas. Y yo lo que les decía es que como el tipito este está abierto, cuando uno comprime, ¿no? Cuando uno aprieta, disminuye el volumen, pero también pierde aire. Entonces, si uno calcula cuánto varía la presión varía porque varía el X, porque estoy variando el X, y además porque estoy perdiendo aire. ¿Cómo calculo la pérdida de aire? Bueno, la pérdida de aire, esto es simplemente ρ por el flujo, por el dt, y si uno hace la aproximación de que esto sale por un tubito, hace la aproximación de Hagen-Poiseuille, que vincula el flujo de aire con el gradiente de presión que uno le mete, y uno puede entonces calcular cuánto vale el n en función del p. Y entonces la ecuación diferencial que te dice cómo cambia la presión en función del tiempo, bueno, tiene dos términos, uno que depende de x punto y otro que depende del gradiente de presión, la diferencia de presión. Fíjense que esto está re interesante, porque si R es 0, o sea, si esto va a 0, yo lo que tengo es que P va con el X, ¿no? Entonces, yo comprimo y aumento la presión. Pero si yo tengo que el agujerito este está abierto, yo tengo una diferencia de fase entre una cosa y la otra. Entonces, si esto fue una bolsa cerrada que yo aprieto y descomprimo, ¿no? Cuando el volumen es chiquitito, la presión es alta, cuando el volumen es grande, la presión es bajita. Pero si yo tengo un agujerito, es más sutil, empieza a aparecer una diferencia de fase entre las dos cosas. Entonces, uno puede escribir esta ecuación diferencial, la ecuación diferencial que sería esta, x punto igual a y punto igual a menos kx menos beta y más a por el p, y el forzante, y después la ecuación de p punto. Es un sistemita dinámico, re fácil. Si uno lo escribe en términos de esto, sería sin este término que está acá, porque este no entra, p punto va como y como p, como recién les mostré,
Acá sí, tiene un parámetro que describe si este forzante es simétrico o no, o sea que esta es la parte del forzante, esta es la parte restitutiva, la parte disipativa y la parte que depende del gradiente de presión. Y esto es lo que les decía, que va, término que dice que la presión en principio va con forma inversa al volumen, y esta es la parte de la diferencia de fase por el hecho de que está un poquito abierto, y entonces el P punto tiene una componente de P. Este término no está. Esto acuérdenselo, porque este término no está en el modelo. Bueno, si uno entonces tiene un modelo y quiere encontrar los coeficientes, hay un montón de métodos recontra lindos para calcular los coeficientes de un sistema dinámico. Y esto lo tienen que aprender. O sea, lo van a aprender en el curso. Gonzalo, ¿vamos a aprender en el curso? No sé si llegamos. Pero bueno, es facilísimo, porque uno lo que hace es, de vuelta, se construye un residuo que es la diferencia. A todo esto están todos súper silenciosos y no me veo más que a mí mismo y a mi página. Ustedes están ahí, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Ah, bueno. Me asusto. Gracias. Es que me asusto porque estoy muy silencioso. Pero entonces, lo que le decía es, ustedes se pueden construir un residuo. ¿Qué es? Ustedes calculan cuánto es, cuáles son los datos, y ustedes integran el modelo que ustedes tienen y prevén cuáles tienen que ser los datos. Entonces construyen una función residuo, que es la diferencia entre lo que ustedes proponen con su ecuación diferencial y los datos que ustedes meten. Entonces, en la ecuación diferencial hay un paquete que se llama LMFIT, en donde ustedes minimizan, se encuentran los parámetros que minimizan una función residuo que ustedes definen. Entonces ustedes se plantean un objetivo, meten un objeto params que tiene los parámetros que le va a permitir cambiar el sistemita, y el sistema lo que hace es ir variando esos parámetros que ustedes declararon que son parámetros, como para lo que ustedes declararon que es el objetivo se minimice. ¿Está bien? Está hecha para prueba de ingenuos. Entonces ustedes ponen una ecuación diferencial, aclaran cuáles son los parámetros, aclaran qué es lo que quieren minimizar, y entonces, en lo que ustedes declararon que son los parámetros, el tipo busca dentro de un cierto rango y trata de encontrar los mínimos entre lo que ustedes dijeron que es un residuo, en función de los parámetros. Eso ustedes deciden que es, por ejemplo, bueno, yo quiero comparar la salida de mi modelo, que es una ecuación diferencial, con un conjunto de datos. Entonces ustedes pueden decir que eso es lo que ustedes quieren minimizar, y entonces definen una función que sea, como les explicaba Gonza en las primeras clases, integrar en función de, por un determinado tiempo, con una determinada condición inicial del X, y que el residuo sea la diferencia entre el modelo y los datos, por ejemplo. ¿Está bien? Perdón que no te contestaba antes, tenía todo apagado. Sí, esto no está en los notebooks. Lo voy a poner en el último, pero al final el último quedó para los proyectos. Pero bueno, si quieren puedo armar algún pequeño material de una, aunque sea fácil, para Mirá, que tengan a el lo mejor lo código. que podemos hacer es yo te paso alguno que yo ya tengo hecho, que hice en el marco del laburo con Facu y Seba, y armamos un pequeño notebook alrededor de esto, ¿te parece? Para que les quede Genial. de souvenir. Sí, sí, Pero, obvio. pero digamos, la idea filosóficamente de esto es fácil, es decir, ustedes definen un flujo diciendo que van a integrar una ecuación diferencial, definen que el residuo va a ser datos que ustedes dan menos digamos, el resultado del modelo, ¿ok? Y entonces el modelo es integrar este campo vector, el resultado es la diferencia entre estas dos cosas, y esta función está preparada para que lo que ustedes hayan declarado que sean los parámetros es lo que haya que variar para que esta función sea un mínimo. Y ustedes son los que pueden elegir, no, mira, ¿sabes qué? Yo lo que quiero no es que la función sea ajustada, yo quiero que, no sé, que la diferencia entre tal valor y tal valor, o tal propiedad cualitativa, ustedes definen cuál es esa función, y esto
varía. Entonces, si uno aplica, por ejemplo, este modelo que yo propuse a partir de primeros principios, el resultado de observar numéricamente las cosas, acá tenemos el resultado de lo que nos da este LMFIT. O sea, es un método convencional de ajuste de parámetros de ecuaciones diferenciales. Tienen x punto igual a y, y punto igual a, y acá les dio algo. Se los leo. Un número constante más esta función periódica, o sea que es una función asimétrica, una restitución, vamos bien, el signo es negativo, un término disipativo negativo, vamos bien, y para P punto tengo algo positivo con la velocidad, voy bien, y algo negativo con la presión, voy bien. Entonces, como este sistema dinámico está inspirado en la física, yo puedo chequear la consistencia viendo, por ejemplo, los signos que tengo. Y después lo integro. Acá tengo el resultado de integrar entonces en azul oscuro el modelo y en celestito los datos. Y en rojo, en la línea continua, el modelo, y en rojito, con puntos, los datos. Esto para el X y para el P. Y esto es para el Y, que es la derivada. Guarda con esto. Fíjense que la derivada depende de las expectativas, ¿no? Puede ser que uno puede decir que está razonablemente bien o puede decir que está más o menos flojita. En el espacio de fases, nada, da un acuerdo razonable. Bueno, este es el mejor ajuste posible. ¿Qué pasa si trato de aplicar lo que vimos en el principio de la clase, el método de Sindhi? Bueno, si ustedes lo tratan de aplicar, si hacen el método de Sindhi, ahora no vale decir yo voy a proponer solamente los términos de mi modelo. Ahora lo que vale es decir yo voy a tratar solamente términos lineales, por ejemplo, o lineales y cuadráticos, o lineales cuadráticos y cúbicos, lo que a ustedes les guste, pero por consistencia, uno lo que tiene que armar es una matriz donde hasta cierto orden de la descripción tiene solamente términos que vayan hasta este orden. Muy bien. Entonces acá proponemos que x punto es igual a y, más, bueno, los términos lineales, esta porquería, qué sé yo. El hecho de que x punto es igual a y lo saca enseguida. Pero, perdón, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un ejercicio recontra pavo. Guarda, está buenísimo este ejercicio. Yo voy a proponer con el modelo que yo les comentaba, hacer una simulación numérica. O sea que esto ya ni siquiera es que son datos que están buenísimos, porque mis datos de este experimento son increíbles. No, estos no son datos que están buenísimos. Esto es una simulación numérica de un sistema lineal. Mejor que esto no van a tener en la vida. O sea, si usted tiene un problema más fácil que este es porque eligió mal el problema. O sea, esto es un método lineal, integrado numéricamente, no le ponen ruido, eligen los parámetros y sintetizan. Y tienen un hermoso ciclo límite. ¿Ok? Vale. Y ahora voy a trabajar con estos datos. Voy a hacer que mido el X, voy a hacer que mido el P, y voy a calcular Sindhi. Es decir, voy a calcular de un modo algorítmico la ecuación diferencial. Voy a ver si la puedo reconstruir. Y resulta que cuando ustedes hacen eso, aunque calculen recontra bien la derivada, yo acá estoy calculando, yo acá esto no lo hice, esto lo hizo Sebageli, pero calculó re bien la derivada con un método que está buenísimo, que es el método de Chartrand y demás, es un método excelente para calcular derivadas numéricas. Calcula cuáles son las derivadas del X y del P, calcula el X, el Y, el P, y calcula las derivadas. Y cuando empieza a calcular los coeficientes, a algunos les da bárbaro, que son menos 600, menos 567, menos 600, menos 763, etc. Vamos muy bien. Y cuando llegamos acá tenemos un valor distinto de 0. Es decir, este ajuste no está bueno en el sentido de que hay un término que cualitativamente no tiene que estar en la ecuación diferencial y que sin embargo está. Ahora, lo peor que el caso es que el mal ajuste da un chi cuadrado menor
que el chi cuadrado que se correspondería con haber eliminado el 0. Es decir, yo puedo ajustar esto pidiendo que el 0 no esté, calculo el chi cuadrado, calculo los coeficientes y después le saco esa restricción, hago un ajuste y con lo que me encuentro es con que haber encontrado mal el campo vector me da un mejor chi cuadrado que si yo le impuse algo que yo conocía de haber sido el autor del sistema dinámico. Y esto lo rastreamos un montón de dónde está el origen de este problema, y el origen de este problema está en este pequeñísimo delay que existe entre el cálculo numérico de la derivada y la derivada. Entonces, en los problemas en los cuales uno tiene, por ejemplo, una diferencia de escalas temporales, partes rápidas y partes lentas, donde las derivadas se pegan picos, estos métodos que involucran el cálculo de las derivadas nos dan dolores de cabeza. Nosotros vamos a hacer en el curso con González, vamos a hacer calcular Cindy en un sistema dinámico más amistoso. Creo que es el Lorenz o el Rosland, no me acuerdo cuál. Tenemos ejemplo también de uno problemático, con escalas temporales. Ah, ahí está, bueno, ¿Te buenísimo. acordás que habíamos puesto un Van der Pol al final? Ah, sí, excelente. Eso, justamente para que vean que, digamos, estos métodos están buenísimos, pero no hay que casarse con ninguno, ¿no? O sea, cuando uno tiene un sistema dinámico y quiere reconstruir la ecuación, a veces pueden ser ecuaciones recontra lindas, porque el Van der Pol es as good as it gets, ¿no? O sea, el Van der Pol tiene término lineal y tiene término cúbico que es menos x cuadrado y, o sea, nada, es una belleza. Pero vos agarras eso y por la escala temporal de que hay partes donde el sistema salta de una rama a la otra de ese sistema biestable, las derivadas dan problemas y estos métodos pueden quedarse trabados y dar dificultades en la reconstrucción del campo vector. Entonces la moraleja es, bueno, están buenísimos, son excelentes, permiten calcular ecuaciones. Calcular ecuaciones es bueno. Calcular ecuaciones con estos métodos son buenísimos porque yo puedo calcular ecuaciones con distintos experimentos y encontrar la forma funcional con los parámetros y explorar lo que pasa en el sistema más allá de los lugares donde estoy haciendo el experimento, pero úsenlos con cuidado, porque pueden llegar a tener problemas, porque al pifiarle en algo tan dramático como la derivada, donde algunos pedacitos, ¿viste?, te dan bastante mal, el sistema hace contorsiones como para poder ajustar los datos, y esas contorsiones puede ser meter términos que en términos de la interpretabilidad son muy difíciles. Y habrán notado que hasta ahora yo he utilizado la palabra, y Gonzalo mismo, interpretabilidad un montón. Y es que es recontra importante porque, digamos, en general redes neuronales y data-driven science es sobre la posibilidad de dilucidar, clasificar, hacer regresión y demás, pero no sobre el descubrimiento de mecanismos. Las técnicas que están basadas en la dinámica, como esta, encontrar ecuaciones, tienen que tener sentido en la medida de que uno encuentra ecuaciones para entender un problema. Si uno agarra en una ecuación donde te dan los datos de la epidemia, y gracias a que tenés los datos de la epidemia vos pudiste encontrar que, buenísimo, la no linealidad aparece por el encuentro de los susceptibles y los infecciosos, y entonces entiendo que no se tienen que encontrar los infecciosos y los susceptibles, o que en la ganancia, cuanto más infecciosos haya, menor es la probabilidad de contagio porque la gente se asusta. O sea, si yo utilizo dilucidar los términos de la ecuación diferencial para entender un problema, vale la pena sacar ecuaciones. Si van a sacar ecuaciones simplemente para integrarlas y recuperar lo que ya tienen, para eso armen una red neuronal y fiten una función. Entonces, la interpretabilidad es fundamental, me parece a mí, si ustedes están proponiendo encontrar ecuaciones y avanzar más allá de lo que los dan los métodos numéricos, data-driven y de machine learning. O sea que, nada, espero que la búsqueda de esto sea, si la hacen, educada.
creo que era Lucio, me había preguntado que tenía que ver con esto con formas normales. No me acuerdo si era Lucio o Ale, no me acuerdo quién era, creo que era Lucio. Ahí está, Lucio, genial. Entonces, para quienes hayan cursado la materia, es una gran pregunta, porque quienes hayan cursado la materia van a ver que cuando uno hace un modelo, en principio es posible entender gran parte de la dinámica cualitativa, olvidándose de lo anecdótico y dejando una mínima cantidad de términos que son imposibles de sacarse encima. Muy probablemente, cuando uno plantee la condición de realitud en un campo vector, muy probablemente esté cayendo, si no en la forma normal, en algo muy cercano a la forma normal. Así que en el hecho de haber planteado que uno está buscando algo raro, además está buscando algo bastante profundo, que es probablemente la forma normal o algo recontra cercano a la forma normal. En la clase de mañana vamos a ver lo que son formas normales. Yo estoy adaptando un poquito los contenidos para la clase de mañana, hacer una especie de wrap-up de los temas, así nos dejamos el lunes como para que todos conversen un poquitito, si tenemos tiempo, de los proyectos que tienen en mente. Así que bueno. Bueno, y eso es todo lo que les quería contar hoy. Así que pueden ir desmuteándose y preguntando si tienen preguntas. Yo tengo una pregunta. O sea, supongo que acá, para este método, para este síndrome, necesitas series temporales muy largas, ¿no? Para que ande bien. ¿O cuánto depende de eso? Mira, es una buena pregunta, porque en principio, digamos, te va a funcionar bien cuando el problema está sobredeterminado. Entonces, vos tenés que tener más, obviamente, más puntos que coeficientes que tengas que fitear en tu campo vector. Ahora, yo no sé si tanto, tan largas. Sumo un detalle por ahí, que como decía Gabo, el problema suele estar súper sobredeterminado porque es el número de coeficientes que estás buscando versus la cantidad de puntos de tu serie temporal. Pero más clave creo que la cantidad de puntos de la serie temporal es el sampleo del espacio de fase, digamos. O sea, que esos puntos estén repartidos bien por el espacio donde se mueve tu solución. Claro, sí, exactamente. Okay. Exactamente. Y eso, claro, sí, un poco lo que te preguntaba el otro día, o sea, vos lo que querés es más, de alguna manera, si tenés un ciclo límite, querés en realidad un modo de transitorios, ¿no? También, de tener Bueno, más transitorios para... Eso es ideal. Déjame contarte que yo la primera, mira, ahora se puso de moda, pero yo hace 25 años lo apliqué con una amiga que era una astrofísica que trabajaba en estrellas pulsantes, y eso de encontrar por regresión los coeficientes del campo vector, creo que se los conté incluso, que les mostré los datos de esta estrella pulsante, yo los calculé. Y el problema que obtenía era que justamente como lo único que tenía era la trayectoria, pero no tenía transitorios, lo que me pasaba era que encontraba campos vectores que lo tenían a la solución como solución, pero que no eran estables. En cambio, si vos tenés transitorios, si vos tenés un montón de transitorios, no solamente lográs encontrar el campo vector, sino que de paso lo metés en una zona donde ya sabés que va a ser estable, porque vos calculaste un montón de transitorios que convergieron. Entonces exploraste no solamente los puntos de un conjunto invariante de dimensión pequeñita, sino que exploraste todo un entorno y te garantizaste que todos convergen a la condición. Entonces, si vos podés hacer experimentos donde no solamente eventualmente cambias los parámetros, pero también las condiciones iniciales y metés los transitorios, Cindy te va a dar mejor que nunca, porque te va a dar no solamente un conjunto de ecuaciones que tienen tu dato como solución, sino te lo van a dar como solución estable. Y eso está buenísimo. Así que tener transitorios es doblemente bueno en este problema. Claro. Y esto, ¿sabés si... o sea, cuando me hablas de este método, se me lo relaciona un poco, no sé si tendrá algo que ver con... hay unos métodos medio numéricos para... sí, obtener esencialmente la ecuación de Fokker-Planck a partir de series temporales, o sea,
eh, todos los coeficientes de Kramers-Moyal, ¿no? O sea, vos, a partir de las probabilidades condicionales de la time series, entonces si vos tenés time series y calculás la probabilidad condicional de que vaya de un punto a cualquier otro punto, y entonces tenés estos coeficientes, que los que están en la condición de Fokker-Planck, que en realidad corresponden un poco con la matriz la que tenés en cine, porque tenés todas las combinaciones entre las distintas variables. Entonces Muy como que siento que es, pero no sé si no lo veo, pero quizá tiene alguna relación. La verdad es que me dan ganas de mirarlo. A mí el problema de Fokker-Planck y todos los escapes de Kramers es un tema que yo me metí un montón. Yo trabajé un montón porque yo estaba interesado en una época en sistemas excitables sometidos al ruido. Entonces yo quería entender distribuciones de probabilidad cuando vos tenías en el espacio de fase distintos tipos de excitabilidad, los metías en el ruido y, digamos, la distancia entre la trayectoria y el saddle era un escape y entonces vos tenías que calcular, digamos, tus probabilidades de escape y tus distribuciones y usábamos Kramer. Y yo nunca lo hice algorítmicamente, yo lo hacía numéricamente, tratando de encontrar con qué propiedades del espacio de fases vos tenías distintas propiedades de distribución, y hubiera estado buenísimo tener un método algorítmico como para reconstruir la ecuación de Fokker-Planck. No lo conozco el método, pero si tenés una referencia, pasámela porque me encanta. Ok, sí, tengo unas cuantas referencias. Bueno, copado. Alguien más que se desmutee, así mientras tomo un mate. Mientras disfrutamos de tus pajaritos, Gabo. Nosotros que estamos acá en el cubo de concreto. No, es que además a esta hora empiezan a volverse locos. De acá a una hora esto es una sinfonía. Lamentablemente a las 5 de la mañana también. Pero... Che, si nadie tiene otra pregunta, ¿te puedo hacer otra pregunta? No está muy relacionada con esta clase. Es algo que dijiste bueno, no está nada relacionado con esta clase. Es algo que dijiste hace un par de días y me quedé un poco pensando. Yo siempre me costaba un poco entender bien por qué podemos hablar de caos en mapas, ¿no? Entonces el otro día dijiste, bueno, en realidad mostraste este caso de Van der Pol, le ponías un forzante, hacías un mapa y después decías, bueno, obviamente miramos acá si hay caos, pero en realidad lo que decimos es que en realidad hay caos en el sistema dinámico que está detrás del que el mapa está describiendo de alguna manera, ¿no? Entonces lo que entiendo siempre que hablamos de caos en un mapa, o el sistema dinámico es un mapa, siempre está asociado en realidad a un sistema dinámico, de alguna manera. Ok, Porque... entonces, sí, está bien la pregunta. Yo tengo la tendencia a mirar siempre a los mapas como el resultado de haber operado sobre un flujo y que la descripción, digamos, es una descripción del continuo y el mapa es una inspección de algún tipo, estroboscópica, o a través de un tiempo característico, o a través de explorar el choque con una zona en el espacio de fases dadas. Yo supongo que es posible, en algún marco, digamos, describir un mapa naturalmente donde la discretización temporal surja en la descripción. Yo no lo sé. En general yo siempre he entendido mapas y he visto mapas como una operatoria simplificatoria sobre un sistema dinámico del continuo. Pero puede ser un problema de background. Yo, digamos, en general me siento cómodo en descripciones con sistemas dinámicos. Yo no conozco problemas en donde... Pero, por ejemplo, podría ser que alguna descripción fenomenológica, una descripción fenomenológica incluya una descripción intrínsecamente discreta, ¿no? Si alguien quisiera describir, no sé, tamaños de poblaciones de insectos anuales y no involucran toda una descripción de la población durante todo el año y demás a través de conexiones continuas, sino simplemente plantear un modelo fenomenológico. Lo que voy a tener este año es una determinada función no lineal de lo que pasó en el año anterior, por ejemplo. Que a lo mejor se puede hacer una descripción en donde sea tan natural, digamos, explorar en forma estroboscópica y sea factible, digamos, vincular las variables a través de inspecciones estroboscópicas, y puede ser que surjan naturalmente, digamos, mapas.
Yo en general siempre los veo como la inspección discreta de variables que evolucionan en forma continua. Tengo una profunda deformación newtoniana yo. Sí, ok. Pero lo que sí es cierto es que vos tengas un mapa unidimensional no quiere decir que eso sea, no quiere decir que eso no pueda venir de un sistema dinámico 3D. Porque de vuelta, vos tenés un sistema 3D como el Rosler, que lo que hace es, va en el espacio de fases, se estira, se dobla y se pliega, y al momento de plegarse, se reinyecta todo sobre un segmento. Entonces vos podés mirar qué es lo que pasa sobre un segmento cuando el flujo vuelve a ese segmento, y lo que tenés es que los puntos de ese segmento se estiraron, se doblaron y se plegaron sobre el mismo segmento. Entonces, como mapa estroboscópico, vos lo ves como un mapa de 1D en 1D, xn más 1, como una cierta función de lo que pasó en xn, y eso vino de un sistema 3D con ecuaciones diferenciales que tienen que vivir en 3 dimensiones. Sí, o sea, el mapa tiene que ser invertible, ¿no? Bueno, eso depende. Vos podés tener mapas invertibles o mapas no invertibles y trabajar, digamos, nada, vas a tener dinámica distinta cuando tu mapa es invertible y cuando tu mapa es no invertible. Eso no te restringe a que en realidad puede ser la proyección de un sistema dinámico en realidad. No. No. No, no, no. Si quieren igual referencias sobre mapas, si a alguien le interesa mapas, a todo esto, Gonza, estoy buscando dónde estás para ver si te hago host. Acá estoy. Ahí No está. sé si hablo y te aparezco. Ahí está, ahí está. Hay un libro hermoso del grupo de Ott Gregosci, y es Tim Sauer, Jim York, y no me acuerdo quién era la tercera persona, que era sobre mapas, de la época en la que la gente trabajaba un montón sobre mapas, y es exquisito. No es un tema que yo use mucho, ni mucho menos, pero si a alguien le interesa o necesita trabajar en mapas, Jim York y Tim Sauer, y era una mujer, y Kathleen Hollywood. Es un libro exquisito. Yo después les paso bien la referencia. Y ahí está muy bien descrito el tema de los mapas, cómo emergen, y un montón de trabajos sobre mapas, que es un tema matemático exquisito. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, ¿qué más? Sí, se perdieron mucho, parece que estaba claro el tema, ¿no? No veo muchas preguntas. ¿Qué hice host Sí, a Nick? dice Germán que me hiciste host a mí en vez de... Perdón, me busco una, Sí. Ahí está. No, Bueno, pero está bien, en esta clase la da Nico, ya fue. Listo, la da Nico. Che, ¿por qué no te veo a vos? Acá estás. Ahí está. Pero ahora sos host vos. Tenés que pasarlo vos, Nick. ¿Cómo hago esto? Tenés que ir al botón de la derecha, se te va a desplegar un conjunto de opciones. Ponete en participantes. Ponete en participantes, buscalo a Gonza. Ok, sí. Acá está, y pongo more make host. Perfecto. Ahora sí, tengo el poder. Entonces el poder. Bueno, Gonza, entonces, ¿cómo sigue la clase? Bueno, hagamos entonces nuestro recreo habitual hasta las 6 y arrancamos con el notebook. Hago un último anuncio para antes que se vayan. Entonces tengo 2 anuncios. Yo mañana voy a tratar de concentrar los temas que me parecía que tenía ganas de contar, y vamos a tener la práctica, creo que es de la de autoencoders, ¿no? Hoy es la de autoencoder, mañana es la mañana de Cindy. La O de sea, la de Lazo y Cindy. La de Lazo y Cindy. Pero entonces el lunes lo vamos a dedicar íntegro a que ustedes nos propongan qué tienen ganas de hacer para su evaluación. Es decir,
Son muchos. Háganse grupitos y muy brevemente una propuesta. Yo tengo datos de esto y quisiera aprender a simular, tengo un modelito de este problema que me interesa a mí, quisiera aplicar estas técnicas de integración, o quiero aprender a mirar un espacio de fases, o tengo una señal temporal y quiero calcular las ecuaciones. Cosas muy sencillas, no vamos a poder dirigirlos ni mucho menos, pero orientarlos un poquito. La idea es que sea sencillo, que sea algo de aplicación a uno de los notebooks o de los temas de los notebooks que han estado haciendo. No se van a quedar cortos. Si lo que hacen es, che, tengo esta señal recontra sencilla y la quiero aplicar a este programa y reproducir lo que hicimos con Lorenz con estas ecuaciones, está buenísimo. O sea, bien sencillo, con un pequeño reporte, tipo un pequeño ensayo, como si fuera un informe de Labo 6 y 7, no menos, como si fuera una cosa entre un informe de laboratorio y un informe de Labo 6, ponele, contando un poquito de la teoría, un poquito de lo que aprendieron en el notebook, de dónde salieron los datos y qué es lo que obtuvieron. Sencillo, no es un trabajo súper original, ni muchísimo menos. Pero el lunes cuéntenoslos como para que nosotros podamos estimar si se están yendo al diablo, como una cosa muy compleja, o nada, para tener un poco un panorama. Sí, Enzo, yo vi el tuyo, lo tengo que pensar, parecía que estaba bueno, pero me parece como que me dio la sensación, Enzo, el tuyo, que era como muy ambicioso. Yo no tengo ningún problema en leerlo, que lo trabajes y que lo converses, pero digo, me parece que estaba un poco más ambicioso de lo que yo tenía en mente. Igual lo tengo que leer de vuelta, tu mail. Pero era como, el tuyo era un proyecto. Está buenísimo, pero es como un proyecto. Es como un poco más incluso de lo que yo estaba pensando. Yo tengo ganas de que sea una cosa afirmatoria, como si fuera un examen, que yo vea que han leído, seguido algún tema, les ha gustado y lo han aprendido. Lo otro me parece que es pedirles demasiado. Una pregunta, Sí. perdón. ¿Para qué fecha sería esto, más o menos? Mira. ¿Se puede dejar para marzo, por ejemplo, o la idea es este año? No hay problema, no hay problema. Quien lo quiera hacer ahora de saque, yo se lo corrijo. Vieron que las materias de posgrado se pueden tomar final en cualquier momento y la tomo yo, no con Gonza, o sea, nada, se los podemos pasar. Si necesitan el final ahora, se los podemos pasar. Si lo hacen, lo leemos, con tal de que no sea entre Navidad y Año Nuevo, que no me van a agarrar ni a palos, yo no tengo problemas. Pero si no, si lo quieren dejar para el año que viene, no tengo historia. No hay apuro de eso. No hay apuro, no hay apuro. Así que bueno, piensen este fin de semana, proyectitos, y nos vamos a divertir escuchándolos a ustedes. María, el tema de los grupos, yo no conozco a nadie, excepto los que compartir el breakout room, no se le quieren asignar random, o no, los que no tenemos grupos. Miren, si ustedes están cómodos trabajando en el grupo, pueden trabajar en el grupo que se formó. Si hay alguien que no conoce gente y quiere trabajar solo o sola, tampoco hay problema en trabajar solo. No nos queremos forzar a que armen un grupo y se pongan ahí en una situación estresante. El que piense que tenga ganas de trabajar solo porque tiene disponibilidad de tiempo rala, hágalo. La idea de hacer grupos me parece que es más divertido o se puede interesar. Pero consultarlo entonces con tus amigos, con tus compañeros del grupo, a ver si se entusiasman en armar un grupo. Pero si no se pueden armar en grupos, pueden estar, Tomás está en la misma. Si no conocen gente, no estamos obligándolos a hacerse grupos. Salvo que los hagamos así de prepo, Gonza, ¿qué decís? La otra es para cuando tenemos gente por ahí, ya no sé, dos que se conocen y quieren hacerlo juntos, o porque tienen un interés en común, y otros que por ahí no conocen a nadie, lo que podemos poner es a disposición un Google Sheets, y que se vayan, ponemos grupo 1, grupo 2, y que se vayan ustedes autoorganizando ahí, para que los que están sin grupo pongan, che, estoy sin grupo, y se puedan machear con otra gente que no tiene grupo. Me parece bárbaro. Eso está bárbaro. Y el último anuncio es el siguiente. Nosotros como no tenemos
como en este caso las encuestas iban a caer cuando el curso recién empezaba, no tenía sentido poner el curso para que se hicieran encuestas. Pero como es un invento medio raro que estamos haciendo con Gonza, nos va a servir un montón el feedback anónimo de ustedes. Entonces lo que queremos implementar es de algún modo algún tipo de Google Forms o Google Document o lo que Corno sea, como para que ustedes puedan escribir francamente lo que piensan del curso como un insumo para nosotros para ver si lo podemos mejorar o dejamos de dar el curso. Si es muy difícil, dejamos de dar el curso, pero si son cosas constructivas y les parece que sirvió, nos va a servir un montón escuchar ahí qué les parece. Así damos una iterada con Gonza. Así que en algún momento les vamos a pedir medio que se tomen un ratito para escribir luces y sombras del curso. Bueno, gente, un placer como siempre. Los veo ya más cansados, cansades. Pero bueno, disfruten la clase de hoy que está súper buena, la de mañana también. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos y volvamos I5, así tienen un ratito más, porque si no ya... Volvemos I5 y arrancamos con la práctica. Chao, Nos gente. vemos. Chao, chao.